Antonio Navalón, una semana muy álgida políticamente hablando. La entrevista de Carmen Aristegui con el expresidente Miguel de la Madrid, las revelaciones de un personaje que después se dice, pues si no desmemoriado, sí por lo menos afectado, tan afectado que puede hablar abiertamente de su afectación en una carta perfectamente estipulada. El libro de Carlos Ahumada y las secuelas que tiene el libro respecto también al clan Salinas. Toda esta situación en la que el país cambia de un sistema de influenza, de una opinión pública llena de influenza, influenzada por la influenza, a una opinión pública sacudida por un sistema que lo vemos ya en sus últimos desmoronamientos, una caída al vacío total y absoluta, en donde pues las reglas están totalmente rotas, el sistema está totalmente agotado, aniquilado. Y bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a todo esto? Al menos una parte del sistema, porque si el sistema está agotado, pues entonces efectivamente estaríamos en un cambio cualitativo de condiciones impredecibles. Hasta este momento, hasta este viernes, en el que nuestros seguidores nos pueden ver, la Constitución de México sigue en vigencia, la Presidencia de la República sigue al frente del Poder Ejecutivo, la Cámara de San Lázaro ha sido disuelta o ha terminado y va a haber elecciones intermedias. Quiero decir, hay unas muestras inequívocas de una crisis política que afecta a unos personajes, unos delitos, unas actitudes, y se podría decir que hay muchos escándalos y un solo Salinas. Pero en el fondo, lo que no se puede descontextualizar es, uno, todo esto también trae buenas noticias. Por ejemplo, qué bueno que el presidente Calderón, que ya era un político muy relevante y en ese momento formaba parte del gobierno del presidente Fox, o estaba cerca, o venía, o iba a serlo, pero desde luego era uno de los 10 panistas relevantes, pues tenga las manos limpias de este escándalo. ¿Por qué es bueno? Porque eso le da toda la oportunidad de cumplir su función institucional, de hacer que haya exigencia de responsabilidades y que haya cumplimiento de la ley. ¿Y lo hará? Tú dices, situación de crisis total, y estoy marcando lo que marca la diferencia entre la crisis parcial y la crisis total. No sé si lo va a hacer o no. Yo quiero creer que sí lo va a hacer. ¿Por qué quiero creer que sí lo va a hacer? No es lo mismo temer, que tener las pruebas de que todo era mucho peor que lo temido. Entonces, lo que estamos asistiendo es a la confirmación de los más oscuros temores del pueblo de México y de esa sabiduría popular de en qué me están engañando. Pero a ese pueblo, en este momento, se le puede confirmar que todos somos iguales, cosa que no es verdad, o espero que no sea verdad, que todos los políticos están afectados de lo mismo, que cualquiera en cualquier momento puede agarrar el dinero público para que a su vez sea un arma política basada en la consecución de varios delitos en cadena, o bien perseguir, denunciar, penalizar y pagar las actitudes ilegales, delictivas e inmorales. Si no pasa nada, si aquí nadie siente necesidad de hacer nada, pues el mensaje será claro. Todo es mucho peor de lo que suponíamos y además no le importa a nadie. En términos normales, eso sería peligroso. En términos de una crisis económica, moral, política y hasta de salud, eso es suicida. Y yo creo que esta nueva generación de políticos, que al final el presidente no llegó a las 50, es un hombre que está en los 40, como estaba Salinas de Gortari cuando ocupaba no ese despacho, porque cambió el despacho Fox, sino sí esa residencia. Entonces, todo lo que está pasando es terrible desde el punto de vista de unos personajes, pero para que no sea terrible desde el punto de vista de un país, tienen que funcionar las instituciones. Porque si no funcionan, la siguiente pregunta que la semana que viene nos tendremos que hacer es ¿para qué sirve que paguemos nuestros impuestos? La justicia es un sistema que hasta como simulación
es la prueba del 9 del establecimiento de las instituciones. A ver, Antonio, yo cuando hablo del agotamiento y de la caída de un sistema, lo hablo desde este punto de vista. Para mí la revelación más importante que tiene la entrevista de Carmen Aristegui con Miguel de la Madrid, que toda proporción guardada y toda particularidad hecha país a país, la comparo con la entrevista de Frost con Nixon, es que Carmen logra obtener de Miguel de la Madrid dos confesiones importantes que no tienen que ver con el salinazo. Una confesión es: en México la justicia le estorba al poder. Es decir, un presidente que pasó por esa silla dice: para ejercer el poder en este país hay que hacer injusticias, si nos atenemos a los silogismos. Segundo punto, un presidente que dice: la impunidad es condición necesaria para que el sistema se siga moviendo. Es decir, vivimos en un sistema de impunidades. Y en ese contexto ya es desnudar la última hoja de la margarita que teníamos pendiente. No que no supiéramos de las corruptelas de la familia Salinas, no que no se hubiera escrito de los posibles nexos de Raúl Salinas con el narcotráfico, no que no supiéramos de las cuentas suizas y los empresarios y todas esas particularidades de los personajes que tú bien mencionas. Yo me quiero ir más profundo a esas dos revelaciones: la justicia, ¿sí?, el estorbo al poder, y la impunidad es condición necesaria para mover el sistema. Dicho eso y desmantelado eso, tú dices: estamos todavía con una presidencia, con un sistema, etcétera. Yo quiero eso hacer un puenteo con el libro de Carlos Ahumada. Y el libro de Carlos Ahumada complementa lo que dijo Miguel de la Madrid diciendo: este sistema no es un sistema exclusivamente de un color tricolor, que es el PRI, sino están metidos los Diegos Fernández de Ceballos panistas y la Rosario Robles con sus bandas puestas o bandas impuestas. Y aquí hay perredistas y pareístas y priistas, lo que dice que el sistema no es exclusivamente el sistema priista. Los priistas montaron este sistema de complicidades, de injusticias, de corruptelas y de impunidad, en el cual a ese festín invitaron a todos. Y muchos ambiciosos terminaron sentados en la mesa del banquete haciendo este festín. Yo creo que el festín del Babet mexicano ha terminado. Ya no es la última llamada. Hace unos meses tú y yo hablábamos de últimas llamadas y demás. Yo creo que aquí ya no hay última llamada.